Irán anunció este lunes el cese de las operaciones de sus Fuerzas Armadas contra Israel. El presidente del país persa asegura que la República Islámica se defenderá con firmeza y no retrocederá ante ninguna amenaza. Perú celebró el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El escrutinio refleja una reñida carrera por la más alta magistratura del país andino. Olas de tsunami se registraron este lunes en varias localidades de Filipinas tras el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió al país el domingo. El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología informó que la altura de las olas alcanzaron más de 1 metro por encima de la marea normal. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos con las informaciones de mayor impacto en las últimas horas. La Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo este domingo ataques contra el sur de Beirut, capital del Líbano. De acuerdo con medios de Tel Aviv, dichas acciones ofensivas fueron anunciadas por el primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, y tuvieron como objetivo presuntamente centros de mando de Hezbollah. Como resultado de la agresión, 22 residentes resultaron heridos y 2 mujeres fallecieron. En respuesta, Irán lanzó misiles contra ciudades del ente sionista. Por su parte, el ministro de Exteriores de la nación persa, Seyed Abbas Araghchi, manifestó su solidaridad con el Líbano y publicó en su cuenta de X una imagen con las banderas de ambos países. A su vez, el asesor del líder supremo comentó que el actuar del enemigo incendió la mesa de negociaciones por tercera vez. De igual modo, el cuartel general central Hatam al-Anbiya de Irán acusó a Israel de cometer crímenes de guerra contra el pueblo libanés mediante el uso de armas prohibidas, incluyendo bombas de fósforo. 2 meses después de la entrada en vigor del alto el fuego, las sirenas vuelven a sonar en los cielos de Tel Aviv y Jerusalén. Se trata de una segunda oleada de misiles lanzados este lunes por Teherán en cuestión de horas. Los guardianes de la revolución aseguran haber atacado 2 bases aéreas. Además, un misil fue lanzado desde Yemen por los rebeldes hutíes, aliados de Irán. Declaramos una prohibición total de la navegación del enemigo israelí en el Mar Rojo. Consideraremos cualquier movimiento del enemigo como un objetivo militar para nuestras Fuerzas Armadas. En represalia, la Fuerza Aérea Israelí informó que atacó infraestructuras energéticas iraníes. Las hostilidades entre ambos países comenzaron unas horas antes, cuando la República Islámica lanzó una andanada de misiles en represalia por los recientes bombardeos israelíes en los suburbios de Beirut. Israel respondió que se escucharon explosiones en Teherán y en las ciudades de Isfahán, Karaj y Tabriz. A pesar de ello, Irán asegura que continúa las negociaciones con Estados Unidos mediante la mediación de Pakistán, aunque advierte que estos ataques tendrán consecuencias. Lo que nos importa es que se establezca la responsabilidad de Estados Unidos como parte garante del alto el fuego del 8 de abril. Teherán exige el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, como condición previa para cualquier acuerdo. Tras los ataques iraníes del domingo, Irak y Siria anunciaron el cierre temporal de sus respectivos espacios aéreos como medida de seguridad. De igual modo, el ejército de Israel cerró en esta jornada, hasta nuevo aviso, los cruces con la Franja de Gaza, específicamente los de Kerem Shalom y Rafah. Este lunes, la compañía de aeropuertos y navegación aérea de Irán canceló la totalidad de las operaciones comerciales en el país hasta nuevo aviso, de acuerdo con informes citados por la agencia Tasnim.
Mientras tanto, el ejército sionista dio cuenta sobre ataques contra objetivos militares en el oeste y centro de Irán. En ese sentido, la agencia Fars informó sobre explosiones en zonas de Teherán, Isfahán y Tabriz. Ahora le comento que el cuartel general central Hatán al-Anbiya es el máximo comando operativo de las Fuerzas Armadas de Irán, dependiente del Estado Mayor. Su función principal es planificar, coordinar y supervisar operaciones militares a nivel nacional, actuando como mando de enlace entre las distintas ramas, incluyendo el Ejército y la Guardia Revolucionaria. A propósito, dicho cuerpo militar anunció este lunes el cese de las operaciones contra Israel, tras lo que calificaron como una respuesta contundente en defensa del pueblo libanés. No obstante, aseveró que si las agresiones persisten, incluso en el sur del país de los Cedros, tomarán medidas mucho más severas y aplastantes. Hemos cumplido nuestra promesa. Las capacitadas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, tanto el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y como el Ejército, han demostrado que se hallan en la cúspide de su preparación defensiva y ofensiva, y que actúan con velocidad extraordinaria y alta precisión para ejecutar aquello que se anuncia, de tal modo que los enemigos estadounidenses y sionistas se arrepienten de sus propios actos. En la nueva oleada de operaciones contra objetivos importantes y sensibles en los territorios ocupados, el enemigo ha recibido golpes duros, certeros, inteligentes y de alto costo, y ha experimentado una exitosa operación ofensiva ejecutada por las valientes fuerzas de la República Islámica de Irán. Que la criminal Estados Unidos y el salvaje régimen sionista sepan que la poderosa y orgullosa Irán, así como las fuerzas de la resistencia que se enorgullecen en la región, se mantendrán firmes ante cualquier amenaza y en cualquier circunstancia, y que jamás se rendirán ante unos enemigos que han sido derrotados en la guerra. Y, de continuar la agresión y las maldades, se les enfrentará con mayor contundencia. Mientras tanto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo que la República Islámica se defenderá con firmeza y no retrocederá ante ninguna amenaza. El mandatario señaló que la prioridad del país persa es la seguridad nacional y la paz del pueblo. Así, al mismo tiempo, señaló que Teherán no abandonó ni el terreno ni la mesa de negociaciones. Por otra parte, el comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Majid Musavi, destacó el apoyo de los iraníes a la defensa de la nación. Ustedes son un pueblo que comprendió con dignidad su responsabilidad en el mejor y al mismo tiempo en el más delicado y crítico de los momentos de la historia y pudo, mediante acciones dignas y una presencia eficaz en el terreno, desmoralizar al enemigo. Nos sentimos honrados de haber podido mantenernos firmes con autoridad gracias a su presencia en las calles y de haber llevado a cabo nuestras acciones operativas en un plazo de 40 días, pero sus acciones y presencia se prolongaron durante 100 días y continuaron. Expreso mi agradecimiento a ustedes, pueblo valiente, y a todos aquellos que, dentro de esta enorme masa y de estas personas valiosas, se mostraron como una multitud elegida y manifestaron en el escenario público la esperanza de la autoridad del liderazgo. Los recientes intercambios de ataques en el estrecho de Hormuz sitúan a este importante paso marítimo en el centro del debate político. Veamos la significación de esta vía fluvial en las relaciones de poder en Medio Oriente y la visión de los iraníes en torno a este tema. Las tensiones en el estrecho de Hormuz se han convertido nuevamente en uno de los principales focos de confrontación entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos. Mientras el frágil alto el fuego entre ambas partes continúa vigente, en los recientes días se han difundido informes sobre ataques estadounidenses contra algunos sitios de radar y posiciones costeras en el sur de Irán, incluyendo zonas de Qeshm y las costas que dominan el estrecho de Hormuz. En respuesta, Irán atacó bases militares estadounidenses en Kuwait y Bahrein. El estrecho de Hormuz es nuestra patria. Debemos protegerlo. Que no piensen en hacerle daño. Nuestro país no está indefenso. Debemos actuar con firmeza como los guardianes de la revolución, que no los dejan pasar. La soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz trae autoridad, poder y dignidad a Irán. Debemos responder con firmeza y preservar la autoridad lograda en el estrecho de Hormuz. Como Estados Unidos nos ataca militarmente, hay que darle una respuesta militar contundente.
Este paso marítimo, clave para la energía mundial y el equilibrio del poder naval global, es vital para la supremacía marítima de Estados Unidos. Consolidar el papel de Irán sería un serio desafío a esta supremacía. De acuerdo con RTN Español, que cita un informe del portal Iran War Cost, los gastos de los primeros 100 días de la operación militar estadounidense contra Irán superan los 105.000 millones de dólares. Por otra parte, el analista internacional Pablo Jofre Leal, en una entrevista con Hispan TV, aborda las consecuencias de las violaciones del alto el fuego por parte de Israel en su agresión contra el Líbano. Asesinatos permanentes que se cometen contra el pueblo del Líbano, lo que demuestran es que tanto Estados Unidos como el régimen israelí lo que desean es intensificar las acciones criminales. Les da exactamente lo mismo el derecho internacional, que es algo que ha sido violado permanentemente por ellos. Le importa muy poco que se esté negociando una paz, un cese al fuego en esta guerra de agresión contra Irán, llevado a cabo precisamente por Estados Unidos y el régimen sionista, y por tanto es simplemente constatar que es imposible confiar en cualquier palabra, en cualquier negociación, en cualquier diálogo directo o indirecto con los Estados Unidos y aún más con el régimen israelí. Esto simplemente obedece a la presión ejercida permanentemente por el régimen sionista israelí y por los grupos sionistas de Estados Unidos con relación al gobierno estadounidense para seguir incrementando las acciones criminales contra el Líbano, que no han parado tampoco respecto a Palestina, recordemos. Por tanto, esto es lisa y llanamente la expresión de la política de usurpación, de colonización, recordemos que ocupan una parte importante ya del territorio libanés y que están atacando, destruyendo aldeas, pueblos, atacando barrios de Beirut, asesinando a la población bajo simplemente la impunidad que le otorga el que la comunidad internacional, esta comunidad bien entre comillas, no hace absolutamente nada. ¿Qué objetivos persiguen? Políticos, militares, territoriales y al mismo tiempo dejar establecido que la alianza imperial sionista es férrea, es absolutamente férrea. Es decir, nada podrá terminarla. Y en ese sentido, eso significa una amenaza no solo para el Líbano, no solo para Palestina, sino que el conjunto de los pueblos de Asia Occidental, y claro está, contra la República Islámica de Irán. Cambiamos de tema. Este domingo se celebró la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú para elegir al mandatario que gobernará la nación entre 2026 y 2031. La jornada comicial tuvo lugar en medio de una profunda crisis política que afecta al país andino desde 2016. Medios locales aseguran que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, aún contabiliza actas en una reñida disputa entre Keiko Fujimori, del Partido Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. La evolución del conteo ha mostrado cambios constantes en la diferencia entre ambos candidatos, lo cual mantiene la expectativa política dentro y fuera del país. De acuerdo con los resultados proporcionados por la OMPE, con el 93.97% de las actas escrutadas pasadas las 13 horas local de este lunes, el izquierdista Roberto Sánchez ya va a la delantera con el 50.01% frente al 49.98% alcanzado por Fujimori. Sin embargo, debemos destacar que el resultado final puede demorar días, incluso semanas. Roberto Sánchez pasó a liderar el balotaje en Perú. Con alrededor del 94% de las actas escrutadas, el candidato izquierdista tomó una mínima ventaja ante la derechista Keiko Fujimori, en medio de un conteo voto a voto para determinar quién de los dos será el próximo presidente. Una muestra de actas de conteo rápido de dos encuestadoras privadas, Ipsos y Datum, habían dado a Sánchez arriba, aunque por menos de un punto, en empate técnico. Para declarar un ganador, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 400.000 votos, lo que puede llevar días.
Los 27 millones de votantes peruanos habilitados para sufragar viven una tensión política ante el avance del escrutinio de la segunda vuelta presidencial, donde ambos candidatos han llamado a esperar los resultados oficiales. El corresponsal de Telesur en el país suramericano, Jaime Herrera, comenta sobre lo que acontece en esa nación. Veamos. La tendencia es a que habrá un resultado bastante ajustado para el que gane las elecciones. Hasta el momento quedan todavía por contabilizar en el sistema informático alrededor de 3.500 actas, de las cuales una gran mayoría se encuentra en las regiones del país donde Roberto Sánchez ha tenido una votación mayoritaria e inclusive bastante aplastante. Hay otro detalle también que mencionar, es que los resultados no se conocerán al 100% hoy o mañana, sino esto podría tardar algunos días más, en cuanto hay más de 1.500 actas que han sido enviadas a los jurados electorales especiales para que sean observadas, esto debido a impugnación de votos o a que hayan sido observadas por el propio sistema de la OMPE, lo cual quiere decir que todavía, para conocer un poco los resultados oficiales y de manera concreta saber quién gana las elecciones, hay que esperar todavía con calma y tranquilidad por lo menos una semana más, mientras los jurados electorales especiales deliberan sobre estas actas. Los candidatos a la presidencia de Perú centraron sus campañas en temas muy distintos. Mientras la derechista Keiko Fujimori habla de contrarrestar el crimen organizado, el izquierdista Roberto Sánchez se enfocó en eliminar la desigualdad, la pobreza y ayudar a las zonas más olvidadas del Perú. Dos visiones del Perú. Keiko Fujimori, un mensaje de tono neoliberal, reivindicando la figura de su padre, Alberto Fujimori. Agradeciendo en estos momentos a todos los voluntarios que se inscribieron, son cerca de 95.000 personas que nos están... A la izquierda, Roberto Sánchez, tratando de ser la voz del Perú siempre marginado. El único enemigo de la patria es la corrupción, la pobreza, la exclusión. Para los dos, un objetivo básico: concluir su mandato de 5 años. En 10 años ha habido en Perú 8 presidentes, con un Congreso que los cesa bajo la fórmula de la llamada incapacidad moral para ejercer el cargo. Varios Perús en un solo país, separados por un abismo social. De un lado, el de los barrios desarrollados de las ciudades, sobre todo Lima. De otro, el de las barriadas y el Perú interior. Oficialmente al menos un 25% de pobreza. En un país que oficialmente crece un 3%. Un clima permanente de desánimo ante la corrupción endémica y la inseguridad creciente. Al cerrar las mesas electorales y en medio de la alta tensión política y expectativa electoral, el candidato Roberto Sánchez, desde la histórica Plaza San Martín, se dirigió a una multitud con un mensaje cargado de optimismo y un fuerte llamado a defender el voto. Veamos un fragmento de su discurso. Pueblo profundo, pueblo peruano, hoy, en esta noche bendita, en que nuestro santo pueblo, el Perú de todas las sangres, viene anteponiendo la voluntad primaria de la recuperación de la democracia para todos los pueblos. Este día de la bandera nacional, este día de la dignidad, este día del pueblo, empieza, hermanos y hermanas, el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso que se ha apropiado de nuestro gobierno. ¡Abajo el pacto mafioso! ¡Abajo la corrupción! Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos en nombre del movimiento popular,
en nombre de los liderazgos que han confluido en este consenso político, en esta unidad con nuestros pueblos del movimiento popular, nuestros pueblos quechuas, aymaras, amazónicos, el Perú de los centros poblados, de los pequeños agricultores, de los transportistas, de los maestros, de los comerciantes, de los más pobres de nuestra patria, que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo. Al culminar el conteo de votos, terminaría una campaña iniciada en abril con un récord de 35 candidaturas, pero que ha terminado reducida a una segunda vuelta entre dos aspirantes que de conjunto apenas representaron alrededor del 29% de los votos en la primera ronda. El país llega a esta instancia tras 10 años de inestabilidad sin precedentes, experimentando una elevada rotación presidencial, 8 mandatarios, de los cuales ninguno completó su periodo al ser destituidos por el Congreso por mociones de censura o de vacancia. De ellos, solo 3 fueron elegidos mediante voto directo. El resto accedió al poder en medio de crisis políticas y vacíos de representación en un legislativo altamente fragmentado. En próximas emisiones daremos a conocer los resultados oficiales de estos sufragios. En tanto, el investigador Jaime Anteanza analizó sobre cómo esta segunda vuelta en Perú demuestra la tensión política y un pueblo dividido entre ambas candidaturas. Uno de los problemas centrales que hemos tenido en la última década es la gobernabilidad, ¿no? Pero esto ha tenido una responsable, que es Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es la que se ha dedicado a vacancias, renuncias, ¿no? Copamiento de las instituciones, eliminación del rival, del adversario político, sacándolo o inhabilitándolo vía el Congreso, ¿no? En suma se ha dedicado a hacer, acá incluso a modificar la naturaleza semipresidencialista que tenía el Perú para hacer ahora una dictadura parlamentaria. En fin, ha hecho lo que ha querido, ¿no? Y es eso lo que ha llevado al Perú a lo que se ha llamado el vaciamiento democrático. Es decir, que lo que hoy hay en el Perú no es una democracia. Esta hay que recuperarla, ¿no? Y todo, evidentemente, en el marco de beneficiar a una coalición mafiosa, que yo he llamado narcomafiosa, porque en el Perú el que manda es el narcotráfico, cosa que la mayor parte de los analistas no lo quieren decir, y obviamente hacer un marco, o sea, armar un paquete de leyes pro crimen que los ha favorecido y favorece, por lo tanto, al crimen en general. Ese es el problema que tenemos hoy. Cambiamos de tema. Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacudió este lunes las costas de la isla de Mindanao, al sur de Filipinas. Las autoridades de ese país y las de la vecina Indonesia emitieron alertas de tsunami. De acuerdo con el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, poco después del movimiento telúrico se registraron olas de tsunami en 6 zonas de Mindanao. Los gritos resuenan en el patio de esta escuela mientras los niños intentan protegerse durante un terremoto que sacude violentamente el suelo bajo sus pies. Momentos después se derrumba una frágil estructura de techo de chapa, lo que provoca aún más pánico y angustia. Un primer día de vuelta al colegio aterrador para estos alumnos tras las vacaciones de verano. Es una de las muchas imágenes impactantes que llegan desde Filipinas tras el potente terremoto del lunes. Empecé a llorar. Era la primera vez que experimentaba algo tan intenso que no podía evitar emocionarme hasta las lágrimas. Pensé en mis hijos y mi sobrina. ¿Qué habría pasado si les hubiera ocurrido algo? Gracias a Dios están bien, pero la casa de mi hermano se derrumbó.
La isla de Mindanao quedó devastada tras el terremoto de magnitud 7,8 que tuvo lugar en alta mar. Varios edificios de la ciudad de General Santos, incluida esta cadena de comida rápida Jollibee, se derrumbaron en cuestión de segundos. Luego se levantó la alerta de tsunami que se había emitido para algunas zonas de Filipinas, Indonesia, Malasia y Japón. Dada la magnitud de los daños en Mindanao, el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. ordenó a los organismos de gestión de catástrofes del país que se pusieran en marcha y no dejaran de lado a la isla. Filipinas es uno de los países más propensos a sufrir catástrofes del mundo y suele verse afectada por tormentas tropicales, tifones, terremotos y erupciones volcánicas. El archipiélago se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas. El terremoto de este lunes ha sido el más devastador del país en lo que va del año. En este contexto, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, ordenó a todas las agencias pertinentes a actuar de inmediato ante la emergencia y dispuso la suspensión de las clases en las zonas afectadas hasta nuevo aviso. El mandatario solicitó a la población responder con celeridad a la alerta de tsunami y que se desplazaran hacia zonas altas sin demora. A su vez, instruyó al Departamento de Bienestar Social y Desarrollo preparar suministros de energía y emergencia y habilitar los centros de evacuación. El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico de Estados Unidos extendió la amenaza de fuerte oleaje para las próximas horas hacia las costas de Indonesia, Palau y Nueva Guinea. El impacto del temblor provocó evacuaciones fuera de las fronteras filipinas. El gobierno de Japón emitió una alerta por olas de hasta 1 metro en su costa este y sureste, lo que llevó a las autoridades de la localidad de Kochi a ordenar la evacuación de sus residentes en ese enclave. La magnitud de un terremoto mide la energía liberada por la ruptura de la falla que lo origina. Se calcula a partir de la amplitud y la duración del movimiento del suelo registrado por instrumentos sismológicos. Veamos un material sobre este tema. Una cantidad logarítmica. Un aumento de 1 grado en la escala de magnitud corresponde a una liberación de energía 30 veces mayor. La escala de Richter es una de muchas unidades de magnitud, pero los sismólogos prefieren usar la escala de magnitud de momento. Existe una relación entre la magnitud del sismo, el tamaño de la falla y el desplazamiento entre los dos bloques separados por la falla. La intensidad, en tanto, mide el daño en la superficie. Está ligada a la severidad del temblor del suelo en un lugar determinado al considerar sus efectos en las personas y en las estructuras hechas por el hombre. La profundidad del sismo, así como el tipo de rocas atravesadas por las ondas sísmicas, influyen en la intensidad. Para un mismo sismo, la intensidad puede variar de un lugar a otro. 2 sismos de la misma magnitud pueden tener distintas intensidades máximas y viceversa. La intensidad depende de la distancia desde el foco sísmico y decrece alejándose de él. Las escalas van desde 1 en regiones donde el temblor es imperceptible hasta 12 donde se destruyen estructuras de suelo. Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.